el centro de Trujillo, cada casona es más que un muro, es un archivo silencioso de la memoria, pero ese archivo se está deteriorando. Grietas, filtraciones, techos vencidos y fachadas a punto de ceder revelan un proceso que avanza desde hace décadas. Y, según informes del Ministerio de Cultura, más de un centenar de inmuebles históricos presentan daños estructurales que ponen en riesgo no solo su valor arquitectónico, sino también su función como símbolos de identidad urbana. Y para entender este fenómeno, el día de hoy conversamos con Iván Larriba Vegaso, historiador y cronista de la identidad trujillana, reconocido por sus investigaciones sobre la historia regional y su labor en la difusión del patrimonio cultural. Larriba es además presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, institución desde la cual impulsa la recuperación de bienes patrimoniales. Así que nos dará su visión respectiva en este campo, ¿no? Muy bien, señor Larriba, ¿cómo afecta el actual estado de las casonas al valor histórico del centro de Trujillo, según en su opinión? Desde mi punto de vista, afecta frontalmente contra la identidad trujillana. Nosotros los trujillanos hemos sentido mucho orgullo por nuestra herencia arquitectónica recibida desde la colonia, ¿no? Ujú. Una arquitectura mestiza, tanto hispana como chimú. Alguna vez yo dije que la nuestra era una ciudad hija de España y nieta de Chan. De tal manera de que la arquitectura mestiza que tenemos, ¿no? Ha ido degradándose poco a poco y por lo tanto nuestra ciudad pierde identidad. En el contexto nacional éramos una ciudad respetuosa, se nos veía como una ciudad respetuosa del patrimonio arquitectónico, de las casonas, de las ventanas, de los balcones, ¿no? Los patios, y poco a poco hemos ido perdiendo ese patrimonio. De tal manera de que desde mi punto de vista, respondiendo a tu pregunta, afecta a la identidad trujillana. Listo. Es bastante degradado estos últimos años, por lo que se ha estado viendo. Y respecto a si existe un registro histórico y documental sobre las casonas de la ciudad, eso existe. Sí, claro que sí. Hay una ley, ahorita no recuerdo el número, hay una ley que declara que el Estado permite declarar monumentos patrimonio de la nación a los monumentos que así se lo merecen por su arquitectura, por su sentido histórico, ¿no? Y eso se basa en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú. Y entonces tenemos en la ciudad teníamos un Ujú. listado amplio de este tipo de casonas ya declaradas monumentos históricos. En una gestión de hace 15 años, le quitaron esa declaratoria a muchas de las casonas, pero quedaron las más importantes. Lamentablemente, el papel aguanta todo. Lamentablemente, estamos acostumbrados a desconocer la ley y todas, la mayoría de aquellas que son monumentos históricos, patrimonio de la nación, como te digo, no están nada protegidos, ¿no? Lamentablemente, la ley dice que el Estado declara el monumento, pero son los propietarios los que tienen que a cargo la conservación. Y en este caso, las únicas casonas que se han salvado gracias al apoyo de los propietarios son aquellas casonas cuya propiedad son de los bancos, ¿no? Como el Scotiabank, Continental, el Banco Central de Reserva, el Interbank, con la casona de Orregoso, como propietarios tratan de mantenerla. Pero un propietario particular que no tiene los medios para conservar un inmueble de esta naturaleza, porque imagínate, son inmuebles de 300 años de antigüedad, que la conservación no es fácil. Y entonces los dueños prefieren abandonarlos, el monumento termina cayéndose y la ciudad termina perdiendo su patrimonio, porque el Estado solo declara, pero no protege. Quien protege tiene que ser el propietario. Entonces hay pocos propietarios
¿no? Dispuestos a ello. Yo tengo amigos que son dueños de casonas, ¿no? En el centro de la ciudad que me dicen, Iván, yo prefiero abandonar esta casa, irme a vivir al Golf, a California, a alguna urbanización, porque con lo que pago de impuesto predial, la imposibilidad de hacer modificaciones, me sale muy caro vivir en esta casona. Entonces, faltan incentivos tributarios de parte, sí, de las autoridades, en este caso municipales, para que los particulares les provoque, ¿no? Seguir conservando sus predios. De lo contrario, los abandonan, este se cae y al caerse, entonces ya ahí sí le permiten de repente convertirlos en una cochera, ¿no? Venderlos a precio barato y no perder tanta plata con tantos impuestos que tienen que pagar mensualmente. Entonces aquí hay una discordancia entre lo que dice la ley que debemos proteger, pero otros sectores no ayudan a proteger. Sí, de hecho eso estuve comentando, bueno, me lo comentaba el arquitecto de la DDC, que precisamente este tipo de personas ya todo se encarga el mantenimiento de este tipo de personas, ¿no? Y realmente ya cuando no pueden cubrir los gastos, los venden o se van al extranjero, Así es. sencillamente. Y como historiador, ¿qué recomendaría a las instituciones responsables para la recuperación y puesta en valor de estas personas, ¿no? Lo que dije, ¿no? Yo creo que si la municipalidad rebaja o aún exonera del impuesto predial, ¿no? A quien conserva bien una casona, entonces sería ya un incentivo, ¿no? ¿Tú sabes cuánto se paga por metro cuadrado en un inmueble dentro del perímetro del centro histórico? ¿No? Es muy caro, pero si el municipio les baja al 50, 30%, o Dios quiera, se los exonera, entonces sí se sentirían incentivados, número uno. También la DDC tiene que bajar la rigurosidad en el mantenimiento de los inmuebles, ¿no? La DDC en el caso de Trujillo es muy rigurosa y entonces muchas veces pues desanima, ¿no? En reconstruir o mantener, sobre todo reconstruir. Y tú dijiste algo, nosotros en la beneficencia hemos recibido como patrimonio de donaciones desde épocas muy antiguas, Ujú. inmuebles, pero en muy mal estado. Pero más nos cuesta repararlo y una entidad como la beneficencia no tiene dinero ni menos incentivos, que a veces los tenemos que dejar ahí abandonados porque no se, la DDC es muy, muy exigente en el mantenimiento, quiere que los inmuebles estén tal cual aquella época. Te cuento más o menos algo muy sencillo, ¿no? La mayoría de inmuebles de Trujillo son de adobe, ¿no? Y entonces la DDC te exige que hagas la reconstrucción con el mismo estilo y tipo de adobe, ¿no? Que se hizo la construcción. La pregunta es, ¿dónde consigo a alguien que haga adobes? Ya nadie hace adobes, ni en Trujillo, ni en Moche, ni en otros lugares. Entonces, y los pocos adobes que tú puedes conseguir que te los construyan, obviamente te cobran carísimo, ¿no? Mm. Porque ya nadie hace adobes y la DDC dice que tiene que hacerse con el material original. Entonces ahí tenemos problemas bien serios y en la beneficencia hemos tenido que obedecer lo que nos dicen, invirtiendo en conseguir adobes, por decirle, ¿no? Este, y entonces creo que municipio, DDC deben aminorar un poco, ¿no? Las exigencias. Claro, claro. Esto complica más y entorpece, de Complica, hecho. complica, entorpece y desanima, Ujú. y Y, y- desanima. y para usted, ¿cuáles son las que son las más representativas de Trujillo y cuáles se encuentran en mal estado o son inhabitables Vale. ya? No, pero desde el punto de vista de la beneficencia. Desde el punto de vista de la beneficencia, tenemos un inmueble que sí lo estamos manteniendo y que sí estamos contentos con el futuro que le queremos dar,
que es la parte antigua del cementerio de Miraflores, que es también zona declarada Patrimonio de la Nación por la calidad de personajes que están enterrados ahí. Y esa parte la tenemos con mucho cuidado y lo estamos conservando, coordinando con la DDC para pronto ponerlo a la vista como un museo, como lo tiene el presbítero maestro. Pero al otro lado de la medalla tenemos solo la fachada, ¿no? La fachada de el inmueble que está en Ayacucho Cuadra 4, donde funcionó la antigua comisaría de Ayacucho, de la Guardia Civil. Esa fachada es monumento histórico. No la podemos tocar, pero cuesta tanto reparar solo la fachada. Adentro hay un terreno de cerca de 2.000 metros cuadrados que nos gustaría, ¿no? Y además hay adentro, ¿no? De este inmueble hay una Ujú. porción que me han ayudado mucho los chicos de arquitectura de la UPN. Hay una casa antigua adentro, declarada también patrimonio, ¿no? Ok. Entonces, nadie la quiere alquilar ni para cochera, ni para hacer un bulevar, ni para hacer un centro comercial, porque la DDC es muy rigurosa en la reconstrucción del inmueble que está adentro, que tendrá unos 200 metros cuadrados, y la bendita fachada, ¿no? Entonces, más Sí. caro sale la reconstrucción de la fachada, ¿no? Y de ¿cómo se llama? La casona que está allá adentro. Entonces, esa rigurosidad de la DDC desanima a cualquier inversionista. Ya hace 5 años que no podemos alquilar, nadie quiere alquilar porque le sale muy caro la reconstrucción que exige la DDC. En algún momento, y tú sabes que Trujillo ya cada vez se está haciendo más riguroso el alcalde para el control del tráfico, ¿no? Ya hay zonas más rígidas y el tránsito dentro del centro de la ciudad está horrible y el alcalde está alentando la creación de cocheras para que no se cuadren en las calles. Entonces conversamos la posibilidad de que dentro de este inmueble tan grande, cerca de 2.000 metros cuadrados, puede ser una inmensa cochera, una moderna cochera, Ujú. pero lamentablemente la puerta es tan estrecha que no ingresa fácilmente un automóvil. De tal manera, y la DDC no permite que se modifique absolutamente nada. Entonces, la beneficencia no puede alquilar ese local, que lo alquilaría a un precio verdaderamente interesante para los intereses de la beneficencia. La ciudad podría tener una cochera que alivie el tráfico excesivo que existe en el centro de la ciudad, pero la rigurosidad de la DDC impide este tipo de obras. Entonces ahí hay una situación bien difícil, ¿no? Que bueno, algún momento tendrá que solucionarse. Sí, Y otro inmueble que tenemos, y es horrible para mí cada vez que paso por ahí, es la cuadra 3 de Bolognesi, ¿no? Que se está ujú. por caer solo la fachada, porque solo la fachada hay que proteger, adentro no importa, pero también la rigurosidad, la exigencia de la DDC desanima a cualquiera. Y quiero decir también que, por ejemplo, la beneficencia ya no es beneficencia pública, ya no recibe incentivos del Estado, es una sociedad privada, entonces tenemos que generar nuestros propios fondos y los propios pocos fondos que tenemos es para pagar personal que también es un personal excesivo, de tal manera que no tenemos dinero para reconstruir, para mejorar. Y si lo consiguiéramos, si lo quisiéramos hacer, nos encontramos con la exigencia de la DDC, que pum, nos desanima a cualquiera, ¿no? Entonces ahí hay un círculo vicioso que hay que romperlo en algún momento. Sí, sí, no, lo entiendo. La DS igual nos mencionaron que daban ciertas facilidades y Mm. tal, ¿no? Facilidades de palabra, pero a la hora de los hechos están pensando en la multa, están pensando en la rigurosidad y verdaderamente se ha convertido a la DS
en una institución que lejos de ayudar, desanima, de verdad, se lo digo honestamente, honestamente. ¿Y qué protocolos sigue la beneficencia cuando identifica una casona en peligro de colapso o abandono? Primero, no, el protocolo es nosotros estamos sometidos siempre a la supervisión de defensa civil, ¿no? Defensa civil siempre hace los chequeos. eh, y una vez que se detecta el mal, tenemos que recurrir a la DDC para que ellos nos indiquen de qué manera podemos superar el problema. Hemos tenido reuniones muy fructíferas con la DDC en la buena voluntad, ¿no? Y para hacer los expedientes técnicos de conservación hemos recurrido a la buena voluntad también del Colegio de Ingenieros que nos apoyan, ¿no? Porque tenemos, como te digo, gestión, porque no tenemos fondos para enfrentar tantos requerimientos. Pero a la hora ya pues de las ejecuciones y los altos costos, ya preferimos mantenernos ahí, conservarlos ahí y hasta que haya buenos nuevos aires, ¿no? Porque eh, fácilmente no se puede superar las observaciones que se hacen para, para evitar algún colapso. Felizmente no han colapsado ninguno, siempre hemos mantenido la conservación del bien, Ujú. pero son inhabitables y no se pueden utilizar, lamentablemente, ¿no? Mientras no hagamos mayores trabajos de ingeniería o de arquitectura conservacionista, ¿no? Claro, y aparte de que usted menciona de la desánimo que puede dar los requisitos, ¿y qué dificultades se enfrentan para intervenir en estos espacios, ¿no? El tal los presupuestos, permisos. Como beneficencia, el tema económico. El tema económico. Mira, si nosotros pudiéramos intervenir la fachada y el inmueble interior de esta famosa comisaría de Ayacucho, ya lo estaríamos alquilando a 10.000 soles mensuales, ¿no es cierto? Ya lo Mm. estaríamos alquilando a 10.000 soles mensuales, pero no tenemos el dinero para hacer la conservación y los que quisieran invertir ahí les sale tan caro que prefieren ir a invertir y hacer un mall en una urbanización o fuera del perímetro del centro histórico, ¿no? ¿No? El mall que acaban de inaugurar en Pizarro, ¿no? Hacia Bolívar, no es monumento histórico. Entonces han podido trabajar tranquilamente y han hecho toda una modificación que no hay nada colonial adentro, ¿no? Pero en el caso de la beneficencia, lamentablemente, y algunos otros inmuebles, sí tenemos esa declaratoria, sí tenemos esa declaratoria. Entonces, al tener esa declaratoria, tenemos que obedecer esta ley de conservación del patrimonio histórico. Ok, Económico, es ok. todo, económico. ¿Y de qué manera, bueno, lo planteo de otra forma, cuántos inmuebles patrimoniales administrados por la beneficencia se encuentran con ocupación irregular o morosidad? No, 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 no. No es mucho, no es mucho. Si bien es cierto, la beneficencia tiene 163 inmuebles, pero monumento patrimonio histórico solamente son esta que te menciono, la de la comisaría de Ayacucho, y no es monumento histórico, pero sí hay que respetar el tema paisajístico, ¿no? Ujú. Es lo de Bolognesi. El resto no son monumentos históricos, por lo tanto, y tenemos inmuebles modernos, ¿no? No afecta mucho, no afecta mucho. No tenemos un gran número histórico en esa categoría. Y, y usted que mencionó el financiamiento, ¿con qué fuentes de financiamiento cuenta la beneficencia para intervenir en inmuebles Ahí está el patrimoniales? problema. Mira, el gran ingreso que tenía la beneficencia, con la cual se subsistía, era la venta de nichos en el cementerio. Yo ingresé a la beneficencia en enero del año 2024 y me encontré con la ingrata sorpresa que quedaba un nicho por vender y ese cementerio tenía que cerrar porque ya no hay espacio para más. Buscando espacios, hemos conseguido ciento y pico que nos ha dado para vivir el año hasta hace poco y ahora nos quedan
por vender cerca de 50 nichos. Y después de la venta de estos 50 nichos, el cementerio se va a cerrar, se va a tener que cerrar porque ya no entra un muerto más. Y vamos a perder la mayor fuente de ingresos de la beneficencia. ¿Cuál es el otro fuente de ingresos de la beneficencia? Son los inmuebles alquilados. Te dije, tenemos cerca de Ujú. 163, de los cuales dos son cocheras, la cochera de Orbegoso y la cochera de la esquina de Junín con Independencia. Y los inmuebles que hemos tenido, pues están muy deteriorados. La gente no pagaba. Hemos hecho ya felizmente 14 desalojos. eh, y estamos avisorando de que solamente vamos a poder vivir de nuestros alquileres. Por eso es que estamos mejorando en lo que podamos en nuestros inmuebles. Por ejemplo, el edificio que tenemos en plena Plaza Mayor es de la beneficencia para oficinas, pero era una casa de Drácula. Ya lo estamos mejorando, estamos cobrando un poco más, estamos mejorando la cobranza de alquileres, eh, pero de todas maneras, la, 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 la función de una beneficencia es atender a las clases vulnerables. Lamentablemente tenemos un excesivo número de trabajadores, porque eso, la beneficencia ha sido siempre un botín político, ¿no? Te dirías chamba, anda que te den la beneficencia. Entonces hay un montón de gente que no hace absolutamente nada, pero ya tienen estabilidad laboral. Entonces a esas personas hay que pagarles. Entonces, el único ingreso para el año 2026 van a ser el alquiler de los inmuebles y vamos a tener dificultades no solamente para pagar sueldos, sino para hacer labor social como deberíamos hacerla, ¿no? Entonces, lo único que nos queda es trabajar el tema de gestión, buscar apoyos, ¿no? Porque verdaderamente fuentes de ingresos sólidas, ya la beneficencia está por perderlos. Entonces, ¿las casonas administradas generan ingresos suficientes para su mantenimiento o es... No, no, hay muy pocos ejemplos de gente que sí mantiene sus casonas que son alquiladas como el CAD, ¿no? Pero la mayor gente es que los inquilinos son gente muy mal acostumbrada, porque el inquilino no comienzas ya no pagas mensualmente, lo que comienzas a atrasarte, no cuidas el inmueble y cuando lo recuperamos, pucha, que hay que volver a invertir mucho porque se llevan hasta los lavatorios y los water, ¿no? Después de haber vivido muchos años pagando poquísimo, se molestan porque lo desalojan y tenemos que reconstruir el inmueble para buscar un buen marchante, ¿no? Ya esto está en la mente de la gente. Los inquilinos no respetan la propiedad de terceros, ¿no? Entonces tenemos ese Ok. problema nosotros. ¿Y considera que la normativa actual facilita o limita en gran parte la conservación de estos inmuebles históricos bajo administración pública? Yo creo que limita, yo creo que limita, pero la solución no está solo en ello, sino, como dije en un principio, que las autoridades competentes den incentivos para trabajos de mantenimiento, de conservación. Si yo fuera dueño de un inmueble y a mí me dan incentivos, por decirte, no me cobran el impuesto predial, invertiría en mejorar. Si es que me dan préstamos bancarios a bajo precio, podría convertir mi inmueble en un negocio, ¿no? Pero cuando un inmueble es patrimonio, para abrir una ventana, para poner una pared, tienes que tener permiso de la DDC. Y la DDC te va a pedir un sinnúmero de expedientes técnicos que tienen un costo alto porque lo tienen que hacer profesionales, por abrir una ventana o por abrir una puerta o poner una pared. Y si tú lo haces y la DDC te encuentra esa falla, te pone una multa muy alta y te hace que regreses a la situación anterior. Entonces, esa falta de incentivos, esa falta de apoyos, es lo que yo reclamo.
Listo. ¿Y qué mecanismos legales usa la beneficencia para recuperar espacios deteriorados o abandonados, al No, menos? lo único que nos queda es utilizar las leyes actuales, ¿no? O sea, como te dije, somos una entidad privada, ya no somos una entidad pública, ojo, somos privada. Entonces, si queremos recuperar un inmueble, tenemos que utilizar el Código Civil y las leyes del inquilinato, de arrendamiento, tal cual una persona particular. No, no, no hay ninguna. Tenemos que obedecer la normatividad legal normal. Somos una institución normal. ¿Y de qué forma la recuperación del patrimonio podría beneficiar a la población vulnerable atendida por la beneficencia? Porque recuperando un inmueble, nosotros lo alquilamos a un mejor precio y con ese mejor precio hacemos lo que venimos haciendo, ¿no? Campañas médicas, desayunos gratuitos, dar atención a los adultos mayores en nuestro comedor social, podríamos incrementar más el número de adultos mayores, estamos dando desayuno, almuerzo y educación a 100 niños en estado vulnerable, podríamos aumentar la cantidad de beneficiarios siempre y cuando logremos que los inmuebles mantenerlos en buen estado y alquilarlos a mejor precio. Ujú. Eh, ¿qué proyectos están previstos para los próximos meses o años respecto al patrimonio histórico administrado por la institución? Tratar de recuperarlos, los que podamos, y otro, seguir intentando que alguien vía licitación, alguien vía concesión, alguien quiera alquilar nuestros inmuebles para hacer allí una obra que cuando nos devuelvan el inmueble también nosotros volverá a utilizarlo, ¿no? Lo único que nos queda es esperar que gente de buena voluntad quiera invertir en inmuebles dentro del centro histórico, que es el gran problema. Muchos, como tú verás, quieren hacer y están haciendo sus grandes negocios, sus grandes inversiones fuera del centro histórico, porque es mucho más fácil, es mucho más barato hacerlo en una urbanización, ¿no? Donde está la clase que realmente consume, que hacerlo dentro del centro histórico. Que ahora con el caos vehicular que existe, nadie quiere ingresar al centro histórico. Entonces, tenemos malls en California, en el Golf, en la zona de San Isidro, ¿no? Y Ujú. nadie quiere invertir en el centro, entonces es un gran problema. Sí, sí, tiene totalmente la razón. Pero igual he visto, he conocido a un maestro que vivía en una casona y ahorita lo sacaron y fue derrumbada y actualmente ya está queriendo hacerse un centro comercial, una saga de Pero quizás hoteles. ese inmueble no fue patrimonio histórico. Es muy probable, sí. Claro. Y ya por ir finalizando, ¿tendría algún mensaje final, alguna conclusión de todo lo que hemos estado hablando? Vuelvo a insistir, ¿no? Que, mm, que las autoridades, ¿no? Ayuden a que los propietarios de monumentos históricos puedan tener incentivos para su interés en mantenerlos. Solo así la autoridad no solo ayudará al ciudadano propietario, sino también permitirá que la ciudad no pierda su identidad. Trujillo en el contexto nacional es una ciudad que muestra o mostraba gran porcentaje de arquitectura colonial republicana. La estamos perdiendo identidad. Estamos perdiendo identidad porque los propietarios de estos bienes inmuebles no están invirtiendo en ellos. ¿Y por qué no están invirtiendo en ellos? Porque no reciben ningún incentivo. Y si no reciben ningún incentivo, prefieren que se caiga el bien inmueble y se evitan muchos gastos. Entonces, aquí son las autoridades locales y en específico las municipalidades que deberían otorgar incentivos y también la DDC aminorar la exigencia, no ser tan rígidos ni tan rigurosos en las exigencias porque verdaderamente desaniman. Entonces, aquí hay, creo yo, una gran responsabilidad por parte de las autoridades locales. No estoy hablando de las nacionales, de los locales, ¿ok? Y habría que preguntarnos cómo es que Arequipa mantiene su patrimonio y Cusco también.
¿no? Sería bueno saber cuáles han sido las políticas de otras ciudades similares a las nuestras. Listo, señor Larriba. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Sí, Ok, ciertamente es una preocupación bastante sí, grande, por eso me he animado a hacer el reportaje también. Ver bien. cómo están estas casonas en mal estado, con riesgo Como aquí. te digo, y estamos perdiendo identidad, hermano. Ya no vamos a ser la ciudad señorial de antes, ¿no? Porque no tenemos nada que mostrar, salvo las casonas que están alrededor de la Plaza de Armas. Sí, totalmente. Ya todo está más deteriorado, Así es. resquebrajado. Estamos perdiendo identidad. Pero listo. Muchísimas gracias, señor A Larriba. ti, gracias por la confianza. Y Gracias, señor Larriba, y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Si desean conocer más sobre el estado del patrimonio arquitectónico y cultural del país, pueden seguir nuestras próximas entregas. Yo soy Renzo Villamil, y esto fue Detrás del Titular.